Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Vamos a ver, carta guía, carta consejo para mi querido Tauro. El número 54 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, también de la numerología, inclusive de la Biblia. El mensaje dice, eso no es para ti, mi querido bisonte, cariño. Es importante, mi querido Tauro, que tú hagas, como se dice, un reconocimiento de conciencia. No vaya a ser que a lo mejor estás luchando contra corriente, bisonte, o te estás aferrando a una persona, o simplemente te cuesta tomar lo que es una decisión también. Porque esta carta me dice, tienes que superar esto ya, tienes que pasar página, tienes que continuar con tu vida. No te quedes estancado o estancada por lo que pudo ser, por lo que pasó o por lo que vendrá. No, tú tienes que seguir con tu vida, mi querido bisonte. Eso te recomienda el oráculo, te recomienda. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor tú me dices, Richard, estoy intentando rescatar lo que es a una persona muy especial, pero esta persona no cambia, esta persona me promete que va a cambiar. Puede ser hijo, puede ser familia, puede ser un amigo, puede ser tu pareja también. Pero es como que me recuerdan que tú te estás consumiendo, como que tú, mi querido bisonte, estás entregando todo de tu ser y la otra persona pues simplemente busca lo que es su comodidad también. Si este mensaje lo llevamos lo que es en la parte económica, en los proyectos, a lo mejor, bisonte, tú eres una persona muy entregada a lo que es en el trabajo, en el proyecto, y quizás ellos simplemente no reconocen toda tu fuerza, todo tu valor. Entonces, mi querido Tauro, ha llegado la hora de que tú pases página o te busques algo mejor. Eso te aconseja lo que es el oráculo, mi querido Tauro. Vamos a ver signos, Tauro. Vamos a ver signos. Me sale Piscis o Acuario, me sale Cáncer, me sale Leo, Aries, uno más, Tauro o Virgo, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido bisonte. Vamos a ver iniciales, cariño. ¿Qué me quieren decir? La letra V, la letra B, la letra N o Z, la letra F, la letra L y la letra R, Tauro. El tarot Z, ¿qué mensaje te quiere dar, Tauro? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Muy bien. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Espadas y la carta también del 3 de Bastos. Vale. ¿Sabes qué siento, Tauro? Como si hubiera lo que es una constante persecución o de repente un agobio. Es como que hay una persona que a lo mejor no valora tu esfuerzo o te hace sentir mal constantemente, o tú me dices, Richard, esta persona quiere apartarme de mis hijos o de mi familia también. Hay un personaje, mi querido Tauro, que viene como con esa energía de querer hacer y deshacer en tu vida, Tauro. Hay una persona, mi querido bisonte, que te reclama. A lo mejor tú estás con él, a lo mejor tú estás con ella. Y aquí es como que tú me dices, Richard, si yo no tomo esa decisión, es por mi familia, es por mis hijos. Porque si no, hace tiempo ya le hubiera mandado, como se dice, a pelar espárrago, mi querido bisonte. Es como que estuvieras lidiando con una persona muy posesiva, con un carácter muy fuerte. Una persona que no le gusta perder. A lo mejor es un Leo, un Sagitario o un Aries también. Pero puede ser cualquier signo, ¿vale? Cualquier signo. Es importante ver los ascendentes. A lo mejor esta persona, yo que sé, es un Cáncer y su ascendente es Sagitario. También puede ser el caso. Pero es una persona que quiere controlar tu vida, Tauro. Quiere controlar tu vida. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 6 de oros.
Y al costado la carta del 9 de bastos. Constantemente es como que te hace sentir mal por la parte económica, por el dinero, Tauro. A lo mejor te dice que te busques otro trabajo para que ganes más. A lo mejor esta persona no te da el dinero suficiente para sacar adelante lo que es la familia. O esta persona te tiene una deuda. O tú de repente, Tauro, yo qué sé, prestaste dinero a alguien y esta persona constantemente te va comiendo la cabeza. ¿Por qué lo has hecho? Como que te culpa a ti, Tauro. Como que te hace sentir mal, bisonte. Y muchas veces es por el dinero. Y muchas veces también, no porque tú de repente seas una persona negativa, muchas veces es como que te hacen pagar los platos rotos de los errores de tu entorno. Cuando yo digo tu entorno, puede ser tus hijos o un familiar. A lo mejor me dice Richard, yo en la casa vivimos mamá, papá, mi pareja, mis hermanos, y mi pareja reniega, mi pareja dice esto, como que te hace sentir mal, Tauro. O de repente te culpa también porque sales con ese amigo, con esa amiga. Son malas influencias para ti, mi bisonte. Cuando tú eres una blanca paloma, Tauro. En estos momentos, sinceramente, yo siento, mi querido bisonte, que están abusando de tu bondad, Tauro. Están abusando de tu buen corazón, Tauro. Y tú eres una persona con carácter. Yo te pido, Tauro, que lo hagas un freno, que lo pongas un stop. Yo te pido que tú hables con esta persona, Tauro, porque si no, no va a cambiar. Es como que se ha acostumbrado o de repente se siente con ese ego de querer mandar en tu vida, Tauro, de hacer y deshacer. Hablando se arregla las cosas, mi querido bisonte. Habla con esta persona, dile por qué se porta así contigo, dile por qué te trata así. Habla con esa persona. Aquí está viendo como que esta persona, cariño, se siente mejor que ustedes, se siente superior que ustedes. Tienes que darle un parche, Tauro. Vamos a continuar. Vamos a ver, tenemos lo que es la carta del caballero de bastos, la carta también de la rueda, la carta tenemos también del 10 de bastos, cariño, vale. Yo lo que siento, mi querido bisonte, siento, mi querido Tauro, que alguna vez es como que tú me dices, Richard, yo he intentado sinceramente dejar a esta persona porque ya no lo soporto. He intentado volver a rehacer mi vida. A veces quiero como encararle muchas cosas o decirle, ¿qué te pasa? A veces tienes esa fuerza, pero parece como que tú tienes miedo perder a tu familia o perder de repente algo que para ti es muy especial, especialmente los hijos y la familia, Tauro. Es como que tú me dijeras, Richard, si yo sinceramente hubiera sabido cómo es su carácter antes, yo no me comprometo con esta persona. Pero ya lo hecho está hecho, cariño. Siento, mi querido bisonte, que esta situación a veces te lleva a que tú te aísles. Te lleva de repente a que tú te encierres en tu mundo, a que no quieras hablar con nadie, tu familia te pregunta cómo estás, tú dices todo está bien, todo está de maravillas, cuando no es así. No es así, Tauro, te estás guardando todo para ti, mi querido bisonte, todo para ti. Vamos a ver, Tauro, qué más me dice, vamos a ver qué más me dicen, Tauro. Tenemos lo que es la carta de la torre, al costado de la carta del caballero de copas, la carta del sol, y tenemos lo que es la carta del diablo. Vale. Yo lo que veo, Tauro, también, o la familia te dice que hagas un cambio, a lo mejor de repente la familia te dice déjalo, porque ven tu sufrimiento, aunque tú de repente no cuentes nada. O hay una persona que te habla de un proyecto, que te habla de empezar desde cero, Tauro. Pero es como que a ti te da como un poco de tristeza, como de temor. O simplemente dice, Richard, es cierto que mi pareja pues es muy difícil, pero tampoco para llegar a ese extremo de separarnos. A veces siento que mi familia exagera, o a veces siento que mi familia pues no quieren que yo esté con él o con ella. Pero ¿sabes qué pasa, bisonte? Las personas que están dentro de un problema no ven las cosas claras, sinceramente.
Pero las personas que están fuera de ese problema lo ven todo con claridad. A lo mejor lo que tú piensas que es una exageración, cariño, no es así. Pero bueno, al fin y al cabo es tu vida y la última palabra lo tienes tú. Pero yo veo aquí, o una propuesta de una persona nueva a lo mejor te dice, vámonos, déjalo, vámonos juntos. Cariño, puede ser una persona que te ama o de repente la familia. Pero cierras con la carta del diablo y la carta del sol, como que tu conciencia, Tauro, tu conciencia, o ese sentimiento interno que no te ayuda a avanzar, bisonte. Eso es lo que a ti te tiene mal. Como que dice Richard, yo creo en el karma, ¿cómo lo voy a abandonar a esta persona? Y si a lo mejor de repente le pasa algo, como que todavía tienes un sentimiento. Y para algunos de repente es su pareja, para algunos son familia, una persona cercana, pero te cuesta soltar a esta persona. Vamos a continuar, bisonte. Estás atrapado o atrapada en la energía de alguien. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, Tauro. Que Dios y universo me ayude. Dice, el ermitaño, el arcángel Raziel. Tómate tiempo para meditar, enseñanza espiritual, autodescubrimiento. Vale. Cuando te dice tómate tiempo para meditar, Tauro, te está diciendo que ¿por qué no desconectas? Richard, ¿cómo voy a desconectar? Tienes que salir más de casa, cariño. No te quedes en tus cuatro paredes. Trata de encontrarte con amigos, trata de repente de tener un pasatiempo, o de repente sal a caminar por el parque, por la playa. Tienes que salir de ese ambiente, Tauro. Tu ambiente, tu casa, tu templo, en estos momentos está muy recargado de mala energía. Por eso que esto te está afectando, Tauro. Por eso que tú me dices, Richard, cuando yo estoy lo que es en casa me siento ahogar. Cuando yo estoy en casa, Richard, no quiero estar. Parece que la casa me echa, porque las malas energías están dentro de tu templo, mi querido bisonte. Eso es lo que está pasando, Tauro. Mira, yo te recomiendo, Tauro, que si tú me dices, Richard, a lo mejor me dices, Richard, estoy en Europa, ¿cómo voy a salir de casa? Hace mucho frío. Puedes abrir las ventanas también. Abre un poquito las ventanas para que todo se despeje. Pon incienso. Incienso, cariño. Si consigues incienso de ruda, mejor. Si consigues la planta de ruda, mejor. Si tú me dices, Richard, no tengo ni incienso ni tengo ruda, sal, seguro que vas a tener sal. Y no me digas que no, cariño, seguro que vas a tener sal, ¿vale? O si no, lo vas a encontrar en el mercado. El sal lo vas a encontrar donde sea, la sal. El oro blanco, cariño. Ese sal, échalo en todas las esquinas de tu casa, poquito a poquito. No es necesario que pongas sacos, cariño. Poquito a poquito. Y luego de unos días, pues lo barres, lo recoges y esa sal lo botas. Si es posible, échalo al desagüe, ¿vale? En el inodoro, échalo ahí. Porque esa sal va a absorber toda la mala vibra, toda la mala energía, cariño, de tu casa. Y lo botas en tu váter, en tu baño, porque si tú lo echas en la calle, tendrías que echarle en forma de cruz. ¿Vale? Si tú recoges toda la sal en una intersección donde pasa mucha gente, tendrías que ponerlo en forma de cruz, cariño. Entonces, la persona que pase y toque esto se va a llevar tu mal. Por eso que mejor échalo en el desagüe. Porque no es justo que una persona que no tiene por qué estar en este problema se lleve todo tu mal, Tauro. Haz esto, cariño, ¿vale? Siento un Aries muy fuerte, a lo mejor te lo he dicho sin querer. Porque siento que tu casa, bisonte, tu casa, mi querido Tauro, está con mala vibra. Cuando uno tiene discusiones, cuando uno tiene líos, cuando de repente has pasado por un estrés, por una ansiedad, tu casa tienes que limpiarlo luego. O pon lo que es un incienso, Tauro. Haz esto, corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver, bisonte, qué me quieren decir. El tarot de la New. El tarot de la New, Tauro. El tarot de la New. Tenemos lo que es la carta de la fuerza, la carta del hilo de la vida. Hay una persona que te extraña mucho, pero no lo tienes cerca. No, es una persona que está lo que es en la distancia, Tauro. Y posiblemente puede ser que esta persona va a hacer un viaje, o tú vas a hacer un viaje, y de repente te encuentras con él o con ella.
de que va a haber un encuentro con esta persona. La carta del 9 de espadas puede ser que últimamente lo estás soñando o de repente ellos están sintiendo lo que es tu conexión. La carta del 3 de pentáculos, terceras personas te van a hablar de ellos también. A lo mejor tú me dices, Richard, yo no estoy buscando este encuentro, pero van a aparecer personas que te van a mencionar su nombre o van a hablar de ellos o de ellas, mi querido bisonte. Por eso que empieza la conexión. La carta del ángel New, la carta también del 4 de copas. Cuando tú te encuentres con esta persona o cuando te hablen de esta persona, es como que se reactiva un sentimiento que tú tenías guardado bajo 7 llaves, Tauro. Se reactiva un sentimiento. Tenemos lo que es la carta también del 5 de bastos y al costado la carta del 8 de bastos. Pero al igual como a ti se te reactiva esto, Tauro, a ellos también. ¿Por qué? Porque siento como que ellos o ustedes tienen pareja o tienen a alguien en su vida, Tauro. Y esto va a ocasionar celos, curiosidad, preguntas, inclusive discusiones, bisonte. Pero siento que la conexión es inevitable entre vosotros dos. De que te encuentras con esta persona o de repente sabes algo de esta persona, va a pasar, bisonte. Va a pasar. Es inevitable el encuentro. La carta del rey de copas, la carta también del 4 de pentáculos, la carta del 8 de pentáculos y cierras con la carta del 2 de espadas. Algunos de ellos, bisonte, posiblemente ya están preguntando por ustedes si tú tienes compromiso, si has vuelto a rehacer tu vida, si a lo mejor de repente eres feliz, no eres feliz. Están preguntando constantemente, bisonte. Y a esta persona le brilla los ojos. A esta persona, cariño, le da curiosidad saber de ti. La carta del 8 de pentáculos ha intentado ponerse en contacto contigo. Ha intentado ponerse, de repente, llamarte. Ha intentado, ¿vale? Pero es como que luego se lo piensa. A lo mejor dice, todavía no es buen momento. La carta del 2 de espadas, cariño, siento que esta persona todavía siente que algo se puede recuperar entre ustedes. Entonces, Tauro. Yo me guío por la carta guía. En primer lugar, bisonte. No vaya a ser que a lo mejor tú coincides con esta persona, una persona que para ti fue un gran amor, pero por circunstancias de la vida, tú ya tienes pareja, tienes tu historia. Esta persona quizás tiene su historia, tiene su pareja. ¿Y qué te dice el oráculo? Eso no es para ti, bisonte. Ten cuidado, porque no vaya a ser, cariño, que tú te compliques la vida. No vaya a ser que te complique, no vaya a ser que, aunque tú me digas, Richard, yo quiero tener un encuentro para cerrar el ciclo ya, y si no lo cierras y se reactiva, como dice en esa frase, bisonte, donde hubo fuego, cenizas quedan. Cariño, a lo mejor tú te vas seguro y segura de ti mismo, lo ves a esta persona y otra vez empieza a ver maripositas en tu estómago. Yo no correría riesgo, pero bueno, cariño, es tu vida. Yo solamente te digo, no te compliques la vida, Tauro. Pero si tú te quieres complicar, pues bueno, corazón, tú vas a asumir tu responsabilidad, ¿vale, bisonte? Y tú sabes que yo te quiero, Tauro. Pero no quiero que luego estés con tu cabezota ahí. ¿Por qué lo he hecho, Tauro? ¿Por qué lo he hecho, Richard? ¿Por qué lo he hecho? Yo no quería, Richard. Él me obligó. Ay, por Dios, ahora vas de inocente, Tauro. Ahora vas de inocente. Yo no quería, Richard. Soy inocente, Richard. Soy inocente. Yo no hago nada. Ay, me recuerda a una persona. Ay, Dios mío, decía, no, yo nunca hago nada, yo solo miro nada más. Uy, por Dios, y luego lo que yo vi, Dios mío, esa persona, sinceramente. No te puedo dar más detalles, Tauro, porque me cierran el canal, ¿vale? Dijo, yo no hago nada, yo solo miro. Cariño, por Dios, luego aparecía la llorona. ¿Dónde están mis hijos? Decía. Vamos a ver las características, bisonte, cariño. Sonríe, no te compliques la vida, Tauro. Vamos a ver. ¿Qué me quieren decir, bisonte? Vamos a ver qué me quieren decir, Tauro. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas.
Muchos de vosotros, mi querido Tauro, posiblemente vas a tener reencuentros con una persona que puede ser de elemento agua, especialmente un Cáncer, pero también puede ser Escorpio o Piscis. Te veo lo que es en un triángulo amoroso, Tauro, especialmente con personas de elemento agua. Piel blanca, piel morena, cabello rojo, cabello negro, cabello rubio, da igual, bisonte, da igual. La carta del caballero de espadas. Cuidado que no se puede tapar el sol con un dedo, bisonte. No sé por qué siento que si tú de repente estás haciendo cosas muy malas, a escondidas, mi querido bisonte, no vaya a ser que a lo mejor te pillen, cariño. Si vas a ser zorro o zorra, tienes que serlo muy bien, Tauro. Muy bien, o si vas a ser loba o lobo, corazón, porque aquí alguien te pilla, alguien te delata, mi querido bisonte, y está relacionado con triángulos amorosos. Esa persona que te delata o que te pilla puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. A lo mejor esta persona maneja algún tipo de moto. La carta del 3 de oros, me dicen. Hay una persona que estaba con la cabeza caliente o que simplemente, corazón, se portó muy mal, te dejó a ti y a tus hijos, corazón. Esta persona quiere volver a tener otra vez contacto contigo. ¿Quién te dice a ti, mi querido bisonte, que en estas fiestas que ya está próximo, Navidad y Año Nuevo, mi querido Tauro, a lo mejor esta persona te da lo que es una sorpresa, Tauro? Te puede dar una sorpresa. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. La carta del 8 de bastos, mi querido bisonte. Te recomiendo que seas diplomático y diplomática, porque muchas personas van a intentar, mi querido Tauro, posiblemente atacarte o de repente ponerte en algún tipo de compromiso, pero de una forma negativa, Tauro. Entonces, te recomiendo que mantengas la diplomacia, mi querido bisonte. Elemento fuego, ya te lo he dicho, Leo, Sagitario, Aries. Tauro, mira, corazón. Yo solo como consejo te diría, Tauro, tú tienes que empezar bien el 2025. No te compliques más la vida. Toma una decisión ya. Toma una decisión de hacer un cambio también lo que es en tus relaciones personales, como también lo que es en el trabajo, en el proyecto. Porque parece que estás lidiando con personas que quieren controlarte, con personas que quieren de repente dominarte, y no van a poder contigo, Tauro, porque tú eres una persona fuerte, eres Tauro, corazón. Pero ¿para qué te vas a complicar la vida si a lo mejor simplemente es decisión tuya decir hasta aquí llegamos? Y haces un gran cambio en tu vida. O si aparece una persona, cariño, del pasado, averigua bien si tiene pareja o no tiene pareja. Porque muchas veces, corazón, vienen con mentiras, te comen y luego te dejan como novia de pueblo, vestida y alborotada, a la puerta del altar, mi querido bisonte. Hasta la vista, cariño. Medita, piensa, reflexiona. Te quiero, bisonte.